Ahí en Filipenses 3, 1 al versículo 3. Epístola a los Filipenses, capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirles las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre en esta mañana. Damos gracias porque tú nos convocas en torno a tu Hijo y también en torno a tu palabra, Señor. Te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo tú abras nuestro entendimiento, Señor, para que podamos ser llenos de ella, para que ella lleve fruto en nosotros, para que no seamos duros de servicio como veíamos ahora en la ciudad de ese pueblo, Señor, que no te vio, sino que te rechazó, que no te recibió, Señor. Guárdanos de ser duros de corazón esta mañana. Háblanos, Señor, háblanos. Lleva fruto en nosotros. Llénanos de tu Espíritu Santo por medio de tu palabra. Llénanos de tu vida, de la verdad, Señor, de las Escrituras, para que podamos vivir conforme a ellas, Señor. Guárdanos de toda incredulidad, de un corazón duro que la rechace. Permite un corazón dócil, Señor, rendido a ti. Ayuda al que comparte, ayuda a los que escuchamos, Señor. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos, cuando el cristiano olvida quién es en Cristo y lo que Cristo ha hecho por él, fácilmente deja su posición en Cristo para volverse a otras cosas, a la religión muerta, como pasa muchas veces en nuestros días, carente de gracia, inútil para cambiar la vida y producir fruto en el ser humano. Eso solemos hacer cuando desviamos nuestra vida y nuestra visión de Cristo. Y como veremos hoy, mis hermanos, es un peligro que acechaba a estos hermanos en esta iglesia en Filipos, que eran acosados por falsos maestros provenientes del judaísmo, los cuales querían reemplazar la vida y el gozo que viene de Cristo con la religión muerta y externa de los hombres. Por ello, el apóstol Pablo, como veremos hoy, exhorta a los creyentes en Filipos a regocijarse en el Señor, para no ser engañados ni desviados por las falsas enseñanzas de estos falsos maestros judaizantes. El Señor quiere, mis hermanos, exhortarnos a nosotros por medio de estos pasajes para que nos regocijemos en Él, a fin de que le sirvamos en el Espíritu y no pongamos nuestra confianza en la carne, que es el propósito de estos falsos maestros. Entonces vamos a ver este asunto dividido en 4 partes principales, mis hermanos. Primeramente, vamos a nuestro deber de regocijarnos en el Señor. Seguido, la importancia de insistir en la verdad. Tercero, vamos a ver una triple exhortación acerca de cómo debemos cuidarnos de estos falsos maestros. Y por último, un contraste entre los que somos la circuncisión verdadera y estos falsos maestros, mis hermanos. Vamos a comenzar entonces en el primer punto, nuestro deber de regocijarnos en el Señor. Versículo 1, primera parte, podemos decir, o parte A. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. De aquí en adelante voy a decir con la Biblia de las Américas y no con la Reina Valera que leí al principio. Regocijaos en el Señor. Entonces aquí el apóstol Pablo, primeramente, hermanos, tenemos que entender que está introduciendo una nueva sección, aparte de lo que vino a hablar antes. Esta palabra, que es una sola palabra en griego que aquí traduce por lo demás, es una forma característica del apóstol Pablo de cambiar un nuevo tema, una nueva sección, o cuando va terminando la epístola, o cuando simplemente quiere cambiar de tema, como si dijera, hermanos, además de lo anterior, ahora hay otra cosa que quiero decirles. Y creo que quiere aquí decir el apóstol Pablo, hermanos míos, regocíjense en el Señor. El apóstol ahora exhorta a los hermanos a que se regocijen. El tema del gozo, como creo que han venido viendo en la epístola, es bastante común. Esta epístola a los filipenses. Muchos hermanos en sus comentarios dicen que esta es la epístola del gozo. Así como la epístola a los Gálatas es la epístola de la libertad cristiana. O la epístola a los Colosenses es que estamos completos en Cristo. A los Efesios que estamos en Cristo. Entonces aquí es el gozo
en Cristo. El gozo en medio de la tribulación, en medio de las pruebas, a pesar de la oposición. Acordemos que el apóstol Pablo, que escribe esta carta acerca del gozo, lo escribe desde un hotel en Miami, ¿no? En la playa, ¿no? Lo escribe estando encadenado a un soldado romano, esperando juicio. Como dice al principio de la epístola en capítulo 1, tal vez esperando sentencia de muerte. No sabía que iba a salir libre. Después de 2 años que estuvo ahí, desde que fue apresado en Jerusalén hasta que es liberado en Roma, pasó 2 años presos. No sabía cuánto iba a durar su juicio, cuándo saldría libre. Pero él estaba gozoso. Tal vez alguien que estuviera en una situación semejante no hablaría del gozo. Gócense, no, póngase triste conmigo, lloremos juntos. Porque miren mi situación. Pero no, él habla acerca del gozo. Y este gozo es un imperativo. Jairete, alégrense, regocíjense, gócense. Como varios de los salmos que vimos hoy. Pero no dice que gócense en sí mismos. Alégrense porque ustedes son la última Coca-Cola del desierto. ¿Quién como ustedes? Llénense de gozo. ¿Verdad que no? No es algo externo. Como el apóstol Pablo, si él tenía que ver su situación externa, no había ninguna situación tal vez para alegrarse. Pero hay una situación interna que sobrepasaba eso. Tampoco era un alegrarse en las obras. Porque a veces nosotros nos alegramos, miren lo que hago. O me alegro en mi trabajo. O me alegro en mi religión, en mi religiosidad. No era un llamado a regocijarse en lo que ellos hacían. Tampoco en su desempeño. Cuando el regocijo tiene que ver con el desempeño, ¿no? Cómo me desempeño en mi trabajo, cómo me desempeño como padre, cómo me desempeño en la iglesia, en mi servicio. Ese gozo suele ser muy efímero, porque cuando lo hago bien, o cuando creo que lo hago bien, ¿no? Me alegro. Me lleno de, tal vez hasta de orgullo. Pero cuando lo hago tan bien, el asunto no resultó como yo quería, como mi gozo no está en Cristo, como no es algo interno que nace de mi comunión con Él, entonces estoy triste. Y eso nos convierte en un cristiano de doble ánimo. Que a veces está gozoso en Cristo y a veces no está gozoso en Cristo. Mis hermanos. Pero acá dice regocíjense, no en esas cosas, no en las circunstancias, sino incluso como el apóstol Pablo, a pesar de las pruebas, a pesar de la oposición. Él dijo, hay unos que predican aquí a Cristo por caufarme como problemas, ¿no? Al principio de la epístola. Pero sea por excusa, o sea por esto, por lo otro, yo me regocijaré. ¿Por qué? Porque Cristo es predicado. Incluso a pesar de la oposición. Entonces, regocijarse en el Señor, es decir, en Cristo, en Dios, es aquí el imperativo. Es una orden. Allí donde debe ser puesto el acento, en Cristo. Y no en las cosas, no en las circunstancias, no en las situaciones. No en lo que yo hago, no en lo que yo tengo. Porque tengo mucho o puedo tener poco. Pero como uno de los hermanos leía hoy, creo que el hermano que presidió, Joseph leía, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque sean quitadas las ovejas de la majada y no haya vacas en la vacada. Con todo, yo me regocijaré en el Señor. Con todo, hermanos. Es un llamado al regocijo en Cristo. Porque debemos que entender, mis amados, que no es el mismo gozo de que habla el mundo. El mundo habla de gozo en la diversión, el gozo en el placer, el gozo en el pecado. Y muchos caen en esos engaños de su propio corazón y también del diablo. Pero el gozo del cristiano es un gozo que es diferente, mis hermanos. Él se regocija, se alegra en el Señor. El cristiano, mis hermanos, debería ser el hombre más feliz, más gozoso del mundo. Yo vi varios salmos, hoy en el Salmo 98, el Salmo 100 que leyó la hermana, el Salmo 105, todos dicen, alégrense en el Señor, cántenle con júbilo, gócense en su presencia. Es un llamado que no solamente es el apóstol Pablo, que hace realmente toda la Escritura para nuestra vida. El cristiano tiene muchas razones para gozarse, hermano, y si usted no se acuerda de ninguna, hoy está triste, le voy a recordar algunas. Primeramente, hermanos, muchas razones. Primeramente, porque tenemos salvación en Cristo. Amén. Tenemos un Salvador, un poderoso Salvador que nos ha salvado de la condenación eterna, porque tenemos su perdón, tenemos santificación en Él, somos limpiados y cada vez más limpiados por su palabra, por su Espíritu de nuestros pecados. De todo aquello que nos avergüenza, porque hemos sido adoptados y hechos hijos por medio de Jesucristo.
Ahora tenemos una relación de hijos con nuestro Padre Celestial. Porque como dice la epístola a los Filipenses, porque hemos sido escogidos, bendecidos, hechos herederos y reconciliados con Dios en Cristo. Deberíamos estar gozosos. El Señor me escogió. El Señor me dijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Me escogió en Cristo. Me hizo heredero en Cristo. Me ha hecho rico, como dice también la epístola a los Efesios. Me ha hecho rico en Cristo, con las riquezas inescrutables que hay en Cristo Jesús, con los tesoros de la sabiduría que hay en Él. Él me ha llenado nuestra vida, nos ha colmado, y así nosotros no estamos contentos en Él, no estamos alegres porque ni conocemos todo aquello que nos ha sido concedido en la persona de Jesucristo. Porque hemos sido sentados en lugares celestiales, en Cristo, y resucitados juntamente con Él. Porque, mis hermanos, un día también nos levantará de los muertos para estar para siempre con Él. Tenemos una esperanza viva, guardada en los cielos, inmarchitable, incorruptible, mis hermanos. Que cuando nuestro Jesús venga y se presente y sea manifestado, nosotros, dice la Biblia, que seremos manifestados juntamente con Él. Y ese gozo, esa esperanza, debería estar siempre presente en el cristiano, hermanos. Pero a veces parece que no estuviera, como que olvidamos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Somos como los israelitas que salieron de Egipto y se olvidaron todos los prodigios y señales que Dios hizo. Se olvidaron cómo derrumbó las estatuas y los falsos dioses de Egipto, cómo quebrantó a Faraón, a ese pueblo duro, para sacarlos con mano poderosa. Y cuando entraron a la tierra se olvidaron cómo los guió 40 años por el desierto, cómo les dio el maná, cómo los guardó, cómo sacó agua de la peña. Y se llenaron de ingratitud y de amargura y rebelión contra el Señor. Y muchas veces parece que el cristiano fuera así. Olvidamos lo que Dios hizo por nosotros. Olvidamos la grandeza de su poder. Olvidamos sus grandes obras. El salmo que yo les leía hoy, mis hermanos, en el 105. Que debemos gozarnos y hacer memoria de las maravillas que ha hecho el Señor y proclamarlas. Y gozarnos por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. No es una sugerencia, por eso lo que hace aquí el apóstol Pablo, porque razones de sobra tenemos para que seamos ordenados, encaminados, exhortados a gozarnos en el Señor. Él es tu Salvador, es tu libertador, es tu Rey, es tu Padre, y por eso me gozaré, dice la Biblia. Me gozaré en el Señor. El cristiano debería ser el hombre más contento, más lleno de gozo. Como dice el hermano John Piper, el cristiano debería estar buscando constantemente gozarse y cada vez mayor gozo, mayor alegría en el Señor. Por eso también la exhortación de hoy, hermanos. Regocíjense, alégrense en el Señor. ¿Por qué? Porque hay peligro, mis hermanos. ¿Por qué es necesaria esta exhortación? Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Porque hay un peligro que ellos corrían y también corremos nosotros. De que nuestro gozo se desvíe, se apague. Nuestro gozo se opaque. Esta exhortación tiene implícito llamado de atención de que el gozo puede ser desviado del Señor y ser puesto en otras cosas que no es en el Señor. Y eso es muy peligroso. Nuestro corazón puede irse tras cosas vanas. Como no encuentro contentamiento en el Señor, como no hago memoria de sus grandes obras por mí, por lo que ha hecho en el Calvario, como deja de tener significado para nosotros lo que hacíamos memoria ahora. De la cena del Señor, entonces nuestro corazón empieza a buscar gozo en otra cosa porque no lo encuentra en Él. Una alegría que no aprovecha en ídolos vanos, en dinero, en placer, en logros, ¿no? Entonces me gozo en que me gradué. Claro que, hermano, alegre si se graduó, estudió algo, pero ahí no está mi gozo. Ese día va a pasar, ¿no? Nosotros siempre decimos, el mayor día de gozo de nuestra vida, ¿cuál es? El día que conocimos al Señor. Siempre decimos los casados, el segundo es el que me casé con mi esposa. El tercero gozo fue diciendo el que nació mi hijo. Pero hay un gozo que sobrepasa todo eso, mis hermanos. El gozo en el Señor. Mi familia en este mundo pasará. En el nuevo cielo, nueva tierra, no habrá matrimonio, hermanos. La que hoy es mi esposa solo será ya mi hermana. La que son hoy mis hijos serán también mis hermanos, si llegan al Señor. Pero ¿quién permanecerá siempre conmigo como mi Padre, como mi Señor, como mi Rey? Jesucristo. Eso nunca cambiará. Su relación con Él nunca será quebrantada. Entonces nada debería cambiar y tomar el lugar del primer gozo que debe en nuestro corazón, el gozo que es en Jesucristo. Yo me gozo de mi matrimonio, pero me gozo en Cristo. Me gozo de mis hijos, pero me gozo en Cristo. Me gozo si logro algo, si me va bien en el trabajo. Me gozo si estudio algo, me da un diploma, pero me gozo en Cristo porque es para Él. Es para su gloria, no es para mí.
Lo mismo las falsas enseñanzas con las que estaban rodeando los hermanos en Filipos. Los falsos maestros, como veremos más adelante, también pueden querer desviarnos para que en lugar de gozarnos en Cristo busquemos el gozo de una religión externa de obras muertas. El apóstol Pablo dice a los Gálatas que le extrañaba que estos falsos maestros los hubieran hecho tropezar tan rápido, se han desviado tan rápido de la fe y los hubieran hecho caer de la gracia. ¿Quién nos estorbó? Ustedes corrían bien. A veces nosotros corremos bien, estamos gozosos en Cristo, en el gozo de la salvación, centrados en Él, y vienen los falsos maestros para poner esas falsas doctrinas, falsas enseñanzas, para sacar nuestro afecto, nuestro corazón y nuestro gozo de Cristo y ponerlo en la religión, en las obras, en lo que hacemos. Cosas que a veces pueden ser hasta buenas, pero no deja de ser buenas y santas porque ocupan el lugar del Señor, que solamente le pertenece a Él. Aún el pecado ofrece falsas promesas de gozo, pero lleva a los hombres lejos de la verdadera fuente de gozo. ¿Cuántas veces, mis hermanos, como cristianos, después de estar llenos de gozo, desobedecemos a Dios, pecamos? ¿Y sentimos gozo realmente? No, sentimos vergüenza, sentimos pena, sentimos que estamos derrotados, sentimos que estamos lejos de Dios. El pecado no trae gozo. Pero ese es el engaño del pecado. Ven y vas a disfrutar. Ven y vas a gozar. Ven y vas a recibir. Para no tener una conciencia pesada, ¿no? Y perder ese precioso gozo en el Señor. Entonces la lucha cristiana, como decíamos que dice el hermano John Piper, es por el gozo. La lucha del cristiano es donde encuentra su gozo, su mayor alegría. John Piper dice que queríamos ser hedonistas cristianos. En el sentido, queríamos buscar todo el tiempo gozo. Pero no gozo en las cosas, no en los placeres. Gozo en Cristo, mis hermanos. El mundo, el pecado o en Cristo. ¿Dónde encontraremos nuestro gozo? Es una batalla por buscar mi máximo gozo, mi máxima alegría, mi máximo placer, no en las cosas, no en las personas, no en los hechos, no en las circunstancias, sino en el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, una buena cosa para preguntarnos esta mañana es ¿dónde estamos buscando gozo nosotros? Seríamos como la mujer samaritana que no lo encontró en un hombre, entonces lo buscó en otro, luego lo buscó en otro, luego lo buscó en otro, luego lo buscó en otro, y no lo encontraba, hasta que encontró el Señor Jesucristo. Y salió gozosa a hablarles a todos de Él. Pero ¿dónde está nuestro gozo esta mañana? ¿Dónde está nuestro corazón? La palabra dice, regocíjense en el Señor. Ahí es ahí donde debería estar, mis hermanos. Busquemos acercarnos a Él, conocerlo más a Él. ¿Para qué, mis hermanos? Para que su gozo nos llene. Porque el gozo por el Señor no va a venir de la nada. Es que, bueno, el hermano lo oí de la palabra, que hay que gozarnos. ¿De dónde va a venir el gozo? Si tú no lo buscas en la palabra, si tú no lo buscas en oración, si no lo buscas sirviendo, ejercitando los dones que Él te ha dado para su gloria, no vas a encontrar gozo. Porque vas a estar ocupado en ti mismo y en el mundo. Si yo no conozco más a mi esposa, no la amo más. Si tú no buscas más al Señor, conocerlo, estar más cerca de Él, no va a crecer tu gozo. Yo he experimentado en mi vida que mientras más cerca estoy del Señor, mientras más estoy involucrado en sus asuntos, hay más gozo en mi vida. Pero no por causa de esas cosas, sino por causa que estoy más cerca de Él. Porque estoy en su voluntad. Porque estoy en su palabra. Entonces, porque el gozo viene de Él y no de las cosas ni siquiera de las cosas que hacemos para Él, mis hermanos. A veces uno puede predicar y salir, no, estoy contento porque me fui en la predicación. Eso se va a ir, viene otra predicación, hermano. Muchos hermanos se van a acordar lo que uno predicó. Espero que ustedes no se olviden, hermano. Se olviden de mí, pero no de la palabra. Entonces el gozo tiene que venir del Señor. Y en el Señor, mis hermanos. Siguiente punto. La importancia de insistir en la verdad. El primer punto, debemos gozarnos en el Señor. Segundo, aquí el apóstol va a hablar acerca de un asunto muy importante. Dice, por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo. Y para ustedes es motivo de seguridad. Entonces, como dice el apóstol Pablo, él escribía, dice, las mismas cosas, no cosas nuevas. Seguramente se refiere a asuntos que él ya había tratado cuando estuvo en Filipos de manera presencial. O tal vez se refiere también incluso a algunos asuntos que ya había tocado anteriormente en la epístola. En el capítulo 1 y en el capítulo 2. Como el asunto de gozarse. No fue un asunto nuevo. Él dice, gócense, regocíjense en el Señor. Les vuelvo a decir lo mismo. A mí no me es molesto escribirle lo mismo. Gócense en el Señor. También puede que se refiriera
al asunto del gozo, o ambas cosas que les había hablado estando presencialmente, y también este asunto, el gozo. Pero luego aquí nos muestra que no solamente acerca de eso, porque más adelante también habla de los falsos maestros. O sea, también les había advertido los falsos maestros cuando estuvo entre ellos. Pero ahora, mis hermanos, aquí nos muestra el apóstol Pablo, lo que podemos aprender de esto es que hay asuntos que son muy importantes siempre estarlos remarcando constantemente en la vida y en la enseñanza cristiana. ¿Cómo qué? ¿Qué cosas son importantes estar siempre volviendo a ellas? En la enseñanza, en el discipulado, en la comunión. Primeramente, hermanos, debemos perseverar en las verdades fundamentales. Hay cristianos que dicen, no, esos son los rudimentos, ya entendimos lo que hizo Cristo por mí, eso ya pasemos al siguiente nivel. Pero no, asuntos como la fe en el Señor, ¿por qué la practicamos cada semana, hermanos? Porque fue un asunto en los que debíamos perseverar, hacer memoria del sacrificio de Cristo. Es un asunto que queríamos perseverar constantemente. ¿Qué más? El Evangelio. Como si no, el Evangelio solo es para los nuevos o para el nuevo creyente, ¿no? Nosotros siempre tenemos que estar volviendo al Evangelio, como volvemos a la fe del Señor, porque nos recuerda que el Señor nos salvó. Y fue que trajo fue nuestra vida. Nos recuerda que Dios nos libertó, que Dios nos perdonó, que el Señor nos hizo libres de toda condenación, que tenemos vida eterna, que Él volverá otra vez. El Evangelio nos recuerda, mis hermanos, lo que ha hecho Dios por nosotros. Y vuelve a traer y a renovar ese gozo. ¿Qué más? Siempre volver a asuntos o estudios como la naturaleza y el carácter de Dios, la Trinidad, la unidad de Dios, su persona, sus atributos. Son asuntos que constantemente, cada tanto, la iglesia necesita volver a recordar, volver a saber. Y son asuntos que vemos constantemente los apóstoles recordándole a la iglesia. Recordar, estudiar, volver a recordar, a remarcar sobre la persona de Cristo, la obra de Cristo, el regreso de Cristo. Son temas importantes. Estudiar y volver siempre al asunto de la santificación, el trato del pecado, nuestro crecimiento y necesidad de madurez en Cristo, lo que somos como iglesia. Siempre es bueno recordar para que no nos volvamos algo que no es el propósito de Dios. Recordar que somos el cuerpo de Cristo, que somos miembros uno de los otros. Recordar constantemente nuestra posición en Cristo para no abandonarla. Nuestro futuro glorioso en Él. Temas tan importantes como los que viene tocando el apóstol Pablo acerca del gozo cristiano. Todos estos temas y muchos más, mis hermanos, son temas que querían ser recurrentes. Que vemos que los apóstoles tocan una y otra vez en la epístola. Ellos no se cansaban de hablar de las mismas cosas. Ellos no comenzaban a hablar de nuevas revelaciones, de cosas que tenían que ver con aquello que Cristo les había enseñado y les había mandado a enseñar. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, que sea bautizado será salvo, y al que se bautice dice, recuérdenles todas las cosas que yo les he enseñado. En la vida cristiana es un constante volver a los fundamentos, a la verdad de la palabra de Dios. Entonces debemos tener un deber como cristianos de estar arraigados, cimentados y estar constantemente creciendo en la palabra de Dios. Hay un asunto, o hay varios asuntos, muchos asuntos en los que la iglesia tiene que perseverar periódicamente. Pero en esos asuntos no los sacamos de debajo de la manga, ¿no? ¿Está algún nuevo estudio sobre la idea de Cristo? Algo que Dios me mostró nuevo acerca de Él, ¿no? Esos asuntos que nosotros siempre estamos perseverando y remarcando y volviendo a ellos están únicamente contenidos en la revelación de las Escrituras. Y en ningún otro lugar, mis hermanos. En 2 Timoteo, capítulo, creo que es el 2, no estoy seguro. En el versículo 4 dice, en la presencia, voy a leer eso porque no me acuerdo bien el capítulo, mis hermanos. Dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente que prediques la palabra. ¿Qué tenía que predicar el Timoteo? La palabra, mis hermanos. Él no tenía que hacer lo que estaban haciendo otros, predicar fábulas judaicas, hablar de genealogías y dice historias de viejas. No, él tenía que, en medio de toda esa apostasía que estaba viendo, en medio de los problemas que había en la iglesia en Éfeso, él estaba siendo increpado, encarecido, solemnemente puesto delante de Dios. Mira, yo pongo a Dios como testigo. Predica la palabra, Timoteo. Una y otra vez, predícales la palabra. Como decía el hermano hoy en la cena, los judíos les encantaba no predicar la palabra,
Se ponía a hacer comentarios y la explicación de otro comentario, del comentario que hizo el rabino ya en Babilonia para entender lo que dijo Juan. Así son los libros de los judíos hoy en día. Un comentario del comentario de que dijo el rabino ya en la época cuando estaban en Babilonia, en el exilio babilónico. Eso es el Talmud de los judíos. Eso es lo que ellos estudian. Y estudian un libro para poder entender el Talmud y otro libro para entender el libro que te deja estudiar el Talmud. Entonces siempre buscando cosas nuevas. ¿Qué dijo tal? ¿Qué dijo el otro? ¿Qué piensa fulano? Pablo dice, no. Pero tú persevera, tú predica, no lo que otros hombres dicen, sino lo que dice la palabra. Eso hay que perseverar. Dice, insiste en tiempo y fuera de tiempo, o sea, siempre. No hay un tiempo para no insistir en la predicación. No, hermano, como hermano de cumpleaños no vamos a predicar. No, todo tiempo. Aún en los cumpleaños, aún en los bautismos, aún en una boda. Siempre es buen tiempo para predicar la palabra, amonesta, reprende, exhorta. Con mucha paciencia, porque la gente somos tardos para oír, más tardos para obedecer todavía. Entonces hay que hacerlo con mucha paciencia a los maestros de la palabra y con instrucción, exhortando, amonestando, reprendiendo al pueblo de Dios. ¿Pero con qué? Con la palabra. Fue lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo ahora, exhortándoles otra vez. No me es molesto volverles a exhortar, regocíjense en el Señor, les dice el apóstol Pablo. Entonces, mis hermanos, no encontraremos, así como no vamos a encontrar gozo fuera de Cristo, gozo verdadero, no encontraremos una dieta nutrida, la que necesita la iglesia, fuera de la palabra de Dios. Y el gozo verdadero viene justamente de eso, hermanos, de su palabra. De su palabra. Entonces, eso también nos enseña otro asunto. Nos muestra la solicitud que tenía Pablo como líder y que también deben tener los líderes cristianos. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo. Y para ustedes es motivo de seguridad. Pablo es un gran ejemplo de cómo debe ser un líder cristiano, un pastor, un anciano, un obispo, un hermano que discipula a otros. En sus cartas, en su persona, su obra, Cristo es central. Los asuntos fundamentales siempre están volviendo a ser recordados. Él dice que para no era pesado, no era molesto escribirles siempre o otra vez lo mismo, insistir con la palabra en aquellos asuntos que la iglesia necesitaba para madurar, para crecer, para ser edificada. Y no debería ser molesto para los líderes, para aquellos que enseñamos la palabra, mis hermanos. En la iglesia nuestra actitud no debería ser de, otra vez voy a enseñar lo mismo, qué aburrido, yo quisiera enseñar algo nuevo. Cuando cambiamos en actitud, vamos a terminar siendo como esos falsos maestros. Y aquí trayendo a predicar cualquier cosa. Un día en una iglesia en Bucaramanga me llama un anciano y dice, hermano, ¿qué pasa? Que aquí fueron unas preguntas. Hoy vino un anciano de otra iglesia y enseñó aquí algo sobre el libro de Jasser. ¿Usted conoce? ¿El de Jasser? ¿Cómo así? ¿Me enseñó la Biblia? El libro de Jasser es un libro apócrifo, que no vaya a buscarlo por ahí, ¿no? Entonces, ese día, ¿no?, que predicó ahí que cosas que la Biblia no dice, que Abraham estuvo con Nimrod y que él rompió las estatuas y puso Nimrod, lo encerró en la caja y no sé qué. Dije, hermano, eso no es la palabra de Dios. Cuidado, hermano, hay que perseverarse en la palabra. Porque cuando los maestros de la palabra se cansan de enseñar la palabra, comienzan a enseñar cualquier cosa. Entonces, no debería ser molesto para los maestros de las palabras. No tenemos que cansarnos ni desviarnos de hablar lo que Dios ha hablado, mis hermanos. Porque cuando comenzamos a cansarnos, es una señal de peligro cuando la palabra nos aburre. Cuando la palabra nos hace tediosa, pesada. Para el apóstol Pablo no era pesado volver a enseñar lo mismo. Y cuando un maestro de la palabra cae, no, ya otra vez lo mismo, siempre lo mismo. Ya enseñé el libro de Jueces, otra vez, después de tanto años, otra vez enseñarlo, no. Hermano, para mí es la segunda vez que estoy enseñando la epístola a los filipenses. Yo le decía a mi esposa ayer, yo entiendo ahora mucho más que cuando lo enseñé la primera vez. Hoy pensaba cuando estaba sentado, quisiera sacar las grabaciones de la enseñanza anterior y ponerlas de aquí, la de hoy. Porque la entiendo mejor. Porque mientras más profundizamos en la palabra, más encontramos riquezas, más encontramos a Cristo. Entonces no debe ser tedioso para nosotros. Entonces cuando el mensaje venga de nuevo, siempre vendrá con algo nuevo. No con algo nuevo que no está en la palabra, sino con mayor iluminación y entendimiento que nos da el Espíritu Santo, mis hermanos. No es algo nuevo del mundo, es algo nuevo de Dios que Él nos muestra. De su persona, de su carácter, de su Hijo, de su obra. Con lo que Él nos quiere enriquecer. Pero tampoco debería ser molesto para la congregación. El apóstol Pablo también dice a Timoteo. Es decir, el capítulo 4, pero ahora en el versículo 3.
antes del que leímos antes. El que leímos antes era 2 Timoteo 4:4. Ahora es 4:13. Voy a leer lo que dijo antes de enseñar la palabra. Dijo, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, ¿no? Quieren escuchar algo que les rasque la palabra, ¿no? Es que esto que escucho aquí no es, yo quiero otra cosa, algo nuevo, siempre lo mismo el hermano Alberto, ¿no? Yo quiero algo nuevo, algo emocionante. No, hábleme mejor, hermano Alberto, de los nefilim. Hábleme solamente del nuevo orden mundial, hábleme de la vacuna, otra cosa nueva, lo que está de moda, hermano, hábleme de la guerra en Israel, hermano. ¿Por qué mejor no habla de esos misiles y qué pasó ahí? ¿No? Todo el mundo quiere escuchar lo último que sale en las noticias. Ese es el comezón de oír. Conforme a sus propios deseos, lo que ellos quieren, no la palabra, lo que sea su corazón. Acumularán para sí maestros. No, que no venga el hermano Alberto, mejor traigamos a otro. ¿Para qué se cita? Vamos a invitar a un nuevo hermano que tenga nuevas revelaciones, ¿no? Y apartarán sus oídos de la verdad. Por eso, hermanos, que nosotros vemos a mega iglesias llenas. No es que se multiplican los falsos maestros, es que la gente multiplica los falsos maestros porque los sigue, ¿no? Porque no quieren oír la verdad, quieren oír los que les rasca el oído y se volverán a los mitos, como ese que le contaba el libro de Hazer, a los mitos. Pero tú, ¿no? Tú, Timoteo, ellos iban a hacer eso. Pero tú, hermano, pero yo, hermano, sé sobrio en todas las cosas. Sobriedad, mi hermano, es el que es medido. El que no es medido, no sé. ¿Y cuál es la medida para nosotros? Pues la palabra de Dios. El que no es sobrio, conforme a la palabra de Dios, no es medido. Conforme a la palabra de Dios va a buscar otras, emborracharse, llenarse de otras cosas que no son de Dios. Pero tú sé sobrio en todas las cosas. Sufre penalidades. ¿Por qué sufrir penalidades? Porque la gente no va a querer escuchar la verdad. Haz tu trabajo de un evangelista. Háblales el evangelio. Lo fundamental, siempre hay que volver a lo fundamental. Cumple tu ministerio. Es importante eso, mis hermanos. Tanto los que predican la palabra como los que la oyen, tenemos que tener esa misma actitud. Un deseo que aunque escuchamos las mismas cosas, las escuchamos siempre con un corazón renovado y que va siendo renovado por la misma palabra de Dios. Luego le dice que esto también es seguro para ellos. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo y para ustedes es motivo de seguridad. Lo más seguro para el pueblo de Dios es permanecer en el mensaje que ha oído desde el principio. El mensaje de la palabra. El apóstol Juan en 1 Juan dice, algo nuevo que me reveló el Señor les vengo a hablar. No, dice lo mismo. Lo que hemos oído, lo que hemos palpado, tocante al verbo de vida, lo que vieron nuestros ojos. Eso es lo que os anunciamos, no era algo nuevo, era el mismo mensaje que habían oído desde el principio y debían perseverar en él, mis hermanos. Lo más seguro para el cristiano, porque decía el apóstol Juan, si ustedes reciben este testimonio, tienen comunión con nosotros. Y no con nosotros, realmente dice con el Padre y el Hijo. Todos, si nosotros no recibimos el mensaje de la palabra de Dios, no tenemos comunión con Dios. Nuestra comunión en Dios está segura cuando permanecemos en su palabra, que es segura para nosotros, mis hermanos. Cuando no lo hacemos, fácilmente nos desviaremos de la fe verdadera, del amor de Cristo, del gozo que solamente se encuentra en Él. Pues hay que permanecer en la palabra es lo más seguro para nosotros, mis hermanos. Ahora pasemos al tercer punto. La triple exhortación que hace el apóstol Pablo de cuidarse de los falsos maestros. Parece que fuera rápido, hermanos, pero no, porque aquí es donde más vamos a pasar el tiempo. Esta parte, anteriormente, al final del capítulo 2, el apóstol Pablo viene hablando a los santos en Filipos sobre 2 siervos de Dios, ¿no? Que podrían parecer como un contraste con los que va a hablar ahora, que no son siervos de Dios. Él habla acerca de Timoteo, ¿no? Que no es como los demás siervos o supuestos siervos, que buscan lo suyo, ¿no? Él buscaba lo de Dios. Y tenía un corazón como el de Pablo por los hermanos en Filipos. O un hermano como Epafras, o Epafrodito, un colaborador, un compañero de milicia del apóstol Pablo, un servidor, un mensajero y un servidor de ellos, para las necesidades del apóstol Pablo, quien dice que estuvo aún al borde de la muerte por la obra de Cristo. Viene hablando de 2 tipos de siervos. Excelentes siervos, modelos de cómo es el servicio cristiano. Pero ahora no, mis hermanos. Ahora va a haber un contraste
con aquellos que no son un modelo para el servicio cristiano. Él dice, versículo 2, cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros y cuídense, si vamos a decirlo de manera literal, de la mutilación. Así lo llama el apóstol Pablo. Son palabras fuertes. La palabra blepete, que aquí se traduce en las 3 veces, cuídense, en su forma normal de escribirse, que es blepo, suele significar simplemente mirar, observar. Aquí, mis hermanos, está en imperativo, o sea, cuídense, cuídense, guárdense a ustedes mismos. Esta palabra puede ser traducida como vigilar, guardarse, tener cuidado. Tengan cuidado con estas personas. Tengan cuidado con estos falsos maestros. Cuídense de ellos. Entonces hay que tener cuidado, hay que guardarse de aquellos que son falsos obreros. En este caso los falsos maestros son, como decíamos antes, los falsos maestros del judaísmo, los judaizantes. Estos se caracterizaban y todavía se caracterizan en nuestros días porque procuraban que los cristianos volvieran a los ritos judaicos como la circuncisión, las leyes alimentarias, los rituales, ¿no?, para ser observados, los días de reposo, etc. Ese era el propósito de estos falsos maestros. En Hechos 15, versículo 1, está el caso que ocurrió, o el primer caso registrado en la Biblia, de estos falsos maestros que pasó en la iglesia en Antioquía, donde habían judíos y habían gentiles. Y dice que un grupo de hermanos, entre comillas, bajaron de Jerusalén a Antioquía. Y algunos descendieron, dice en Hechos 15:1, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no era cualquier circuncisión, era como lo hacían según el rito de Moisés, según ellos, no podéis ser salvos. Esta es la descripción de ellos. Ellos ponían la ley como un requisito para la salvación juntamente con la gracia. No solamente por gracia, no solamente en Cristo, hay que agregarle los ritos de Moisés, como la circuncisión, para ser salvos. Si no, no pueden ser salvos. Estos predicaban un falso evangelio. Gálatas 1:6 dice: me maravillo que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio. Solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, esa mezcla de cualquier cosa, en este caso la ley, pero llámese coaching cristiano, psicología cristiana, ¿no? Falso evangelio de la prosperidad, ¿no? Confesión positiva. Y aquí la ley de Moisés, que quieras agregarle al evangelio para ser salvo, es una perversión del evangelio. Evangelio más salvación por obras igual a evangelio pervertido, evangelio cambiado, evangelio trastornado, mis hermanos. Entonces Pablo habla muy fuerte contra esto. No fue un asunto ligero. Cuídense, porque como vemos solamente con estos 2 versículos fue un asunto peligroso. Pablo dice que los que vienen con otro evangelio, si sea un ángel, así sea él, como apóstol o cualquiera otro, sea maldito, sea anatema. El anatema es algo reservado para la destrucción, para ser quemado. O sea, si cualquiera viene a decirte: hermano, seguramente tú tienes un alma judía ahí dentro. Ven, circuncídate, ven, te voy a enseñar la Torá y vas a guardar los mandamientos y vas a ser realmente salvo, porque ese falso cristianismo apóstata que todo por gracia. Hermano, eso es maldito. Eso es peligroso y si lo sigues te va a llevar a la maldición. Entonces los llama de una manera fuerte, como decíamos, los llaman los perros. Una palabra bastante fuerte para los judíos. Los perros eran, no como hoy en día, ay, mi perrito. Y hasta casi que lo tienen como un hijo, que no deberían hacer eso, ¿no? Ya le ponen bolso, le ponen maquillaje, lo llevan a la boutique perruna. No, en aquel tiempo el perro era un animal inmundo que ningún judío se lo iba a llevar a su casa. Venían por allá. Un animal sucio, feo, eran como los chacales. Así se asemejan los perros en la fauna de Israel en aquel tiempo. No era algo tan doméstico como en nuestro día. Para los romanos era algo normal. Es más, los judíos respectivamente llamaban a los romanos o a los inconversos, digamos, a los no judíos, perros. De manera despectiva. ¿Se acuerdan con la mujer sirofenicia? Fíjense que el alimento de los hijos no es para los perros. Y dicen: no, pero
Así como un perrito come de sus dueños, yo quisiera comer las migajas que caen. Entonces era un término muy fuerte en aquella época, porque eran animales sucios, no hay todos bonitos como hoy en día. Animales sucios, feos, considerados inmundos. También dice que los llama los falsos obreros. Cuidado con los falsos obreros. Entonces los califica de obreros inútiles o desviados. No de obreros verdaderos, sino malos. Hacen la obra mal. Los llama la mutilación. Algunos traducen como la falsa circuncisión o los que mutilan el cuerpo. Pero esta fue una sola palabra en griego, katatomei, que contrasta con la otra palabra que va a hablar más adelante, peritomei, que es circuncisión. Ellos no son la circuncisión, por eso algunos traducen la falsa circuncisión, porque ellos son la mutilación, no la ellos querían que circuncidar a la gente, ellos terminaban mutilando a las personas espiritualmente. Entonces no es algo literal, que ellos mutilaban personas. Una mutilación espiritual como vamos a explicar ahora. Entonces todo esto que vemos aquí que son características de estos falsos maestros, que aquí describe el apóstol Pablo. Vamos a pasar una por una rápidamente. Y se cuídense de los perros. Esto nos habla de su carácter moral. Carácter inmoral de los falsos maestros. Como lo decíamos, los perros eran considerados como animales sucios, inmundos. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, que vamos a estar ahí estudiando ahora un poquito para entender esto, nos habla bastante de los falsos maestros y falsos profetas. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, voy a leer en capítulo 2 varios versos, voy a ir saltando, porque por causa del tiempo no podemos ir y no es un estudio de 2 de Pedro, pero es para que tengamos un entendimiento del carácter sucio, inmoral de los falsos maestros, que los caracteriza, y que también caracterizaba a estos falsos maestros. 2 de Pedro 2:1. Pero se levantarán falsos profetas en el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí destrucción repentina. Muchos seguirán, dice ¿cómo son ellos? Su sensualidad. Ellos son sensuales, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Esa palabra sensualidad, aselegeia, significa impudencia, descaro, grosería, desvergüenza, libertinaje, insolencia. Entonces, ¿cómo fueron estos falsos maestros? Fueron unos insolentes, groseros, soberbios, descarados, desvergonzados, libertinos. Así es el carácter de ellos, de los falsos maestros. El versículo 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Son inmorales. Nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. ¿No? El que no está firme en el Señor, firme en la gracia de Cristo, mira, es por aquí, mira, ven a guardar la ley. Ven a guardar el Shabbat. Te invito el Shabbat a mi casa, para que sepas cómo es. Ellos quieren seducir a la gente con sus pecados, con sus mentiras. A las almas insensatas, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, ¿no? Son sensuales, son adúlteros, aman el pecado. Y también la avaricia, desean lo que otros tienen. Por eso vemos tanto falsos maestros de la prosperidad en nuestros días. Son avaros, quieren enriquecerse con el pueblo de Dios. Dice, son hijos de maldición. Refuerza el apóstol Pedro. Versículo 18. Pues hablando con arrogantes y vanidad, seducen mediante deseos carnales. Por sensualidad, ¿no? Descaro, desvergüenza, libertinaje, ¿no? Ven y vas a ser realmente libre. Como dicen los seguidores de José Luis de Miranda, que ya murió, ¿no? Ya no hay pecado. El diablo fue destruido en la cruz. Ahora podemos hacer lo que sea y vivir en inmundicia, ¿no? Y dicen que porque el pecado fue destruido. Entonces pueden vivir en libertinaje y se tatúan hasta el 666, ¿no? Todo eso promete estos falsos maestros. A los que hace poco escaparon de los que vivían en el error, ¿no? A los creyentes, los que van saliendo de la mentira del diablo, ellos quieren seducirlos y llevarlos nuevamente al pecado, a la rebelión contra Dios. Por eso vemos tanta inmoralidad en la falsa religión, mis hermanos. Tanto escándalo de supuestos pastores acostándose con las jovencitas de la alabanza, tantas sectas donde violan los niños, se acostaban con las esposas de los hermanos, como sea la luz del mundo, ¿no? Que deberíamos llamarle la oscuridad del mundo. Todas esas sectas, esa falsa religión son falsos maestros. Siempre termina saliendo, ¿no? Como el catolicismo romano, la pederastia, ¿no?
Siempre ocultan ¿qué? Inmoralidad, pecado, mentira, engaño. Dicen que son maestros del bien, pero son maestros del error. Y arrastran a la gente a sus deseos carnales. Hablando de aquellos que se alejan del Señor por estos falsos maestros, dice más adelante, les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. Y aquí está otra vez esta palabra, el perro. Vuelve a su propio vómito, no hay su naturaleza inmoral. El inmoral vuelve a la inmoralidad. Y luego dice, entonces dice, el perro vuelve al vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Porque su naturaleza no ha cambiado. Siguen en la perversión, siguen en el mal. El carácter de los falsos maestros es inmoral. Los falsos maestros también tienen un carácter reprobado e inmoral, que termina arrastrando a los que están en el pueblo de Dios al pecado, como vemos en este versículo. Entonces, primeramente, ¿qué caracteriza a esos falsos maestros? La inmoralidad, un carácter desviado, lejos del Señor, carnal, dado al pecado y que arrastra a otros al pecado. O sea, también su influencia afecta a otros y los lleva a pecar. Segundo, dice, cuídense de los malos obreros. ¿Qué nos habla de esto? No es su carácter, sino de su servicio. ¿Cómo es el servicio de ellos? Su supuesto servicio a Dios. Es malo, es defectuoso. Segunda de Pedro 2:9 dice, les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de corrupción. Pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Entonces, mis hermanos, el falso maestro que vive en inmoralidad, vive en pecado, vive en esa mentira, esa apariencia falsa, también no solamente es mala su vida, también es malo su carácter. Promete libertad. Ven y guarda el Shabbat y vas a ser realmente libre. Ven y vamos a hacer tal rito. Te vamos a circuncidar y vas a probar la libertad de los hijos de Dios. Ven y sigue, ¿no? Cualquier cosa, mis hermanos, que ellos prometan. Ellos prometen libertad. Prometen, no, aquí es la religión verdadera. Aquí es el evangelio verdadero. Aquí, solo aquí, tenemos la revelación verdadera. Ya todo el mundo está equivocado. Pero su servicio es defectuoso, no produce libertad, no produce vida. Su evangelio, como vimos, es falso. Su servicio es falso porque Dios no los envió. Son obreros que se miran a sí mismos, que van a decir el Señor, Señor, yo profeticé en tu nombre expulsé demonios, en tu nombre yo hablé la palabra, en tu nombre yo serví al pueblo de Dios. ¿Y qué dice ahí? Capítulo 7 de Mateo. Apartados de mí, yo nunca los conocí, yo no los envié. Ustedes nunca hicieron la voluntad de mi Padre. El servicio de Dios era un servicio falso, un servicio malo, un servicio corrompido. Eran como ovnis y fines que se servían a sí mismos. Ellos servían a la carne, ¿no? Ellos robaban de las ofrendas del pueblo para enriquecerse, ¿no? Y se acostaban con las mujeres que estaban a la puerta del tabernáculo cantando el Señor. ¿Qué pasó con ellos? Murieron. Ellos pensaron tal vez que como servían supuestamente a Dios, Dios los iba a guardar y no iban a morir. Y murieron el mismo día los dos juntos, porque su servicio era malo delante de Dios. Dice la Biblia que ellos llevaban el pueblo a pecar y a deshonrar a Dios con su mal servicio. Así son los malos obreros, llevan al pueblo a pecar y a deshonrar a Dios. Y ellos mismos lo deshonran con su servicio carnal, servicio pecaminoso. No hacen rectamente la obra del Señor. Son como los falsos profetas de nuestros días de la prosperidad. Es un servicio defectuoso que no produce cambio ni vida en las personas, sino muerte, y siguen en sus pecados. Y no, pero ven a este encuentro y ahí sí vas a cambiar, y ven a esto y así, y sí, todo el tiempo están de espectáculo en espectáculo, de falso maestro en falso maestro invitado, que ahora viene el apóstol, no sé qué, que ahora viene que te va a dar la unción de no sé cuánto, y todo el tiempo están dando vuelta ahí. Pero nunca pasa nada. ¿Por qué? Porque su servicio es malo, no es conforme al Señor. También dice, cuídense de la mutilación. Ese es el resultado de su mal carácter, su mal servicio que produce en la vida de las personas. Mutilación. Su servicio falso termina teniendo un resultado terrible en quienes caen bajo su influencia y engaño. Son mutilados. Esta palabra mutilar es cuando un tejido, un órgano sano. No es como una operación, ¿no? Una operación te quitan un órgano dañado. O un cáncer, un tumor. Pero nosotros decimos que alguien ha sido mutilado cuando ¿qué? Cuando le quitan un órgano sano. Que no tenían por qué sacarse. Que no había ninguna razón. No, me corté el brazo. ¿Por qué? Porque quería. Eso se llama mutilación. Eso es mutilar a alguien.
cortar una parte del cuerpo que no debe ser cortada, que está sana, que está en su legítimo lugar. Entonces la falsa religión, la religión del hombre, la falsa espiritualidad termina mutilando, cortando lo que es legítimo, lo que es de Dios en su pueblo. Es el resultado de estos falsos ministros y su mal ministerio. Ellos dicen con su legalismo, no toques, no hagas, no comas tal cosa. Hermano, ¿dónde dice eso la Biblia? No, porque yo lo digo. No, porque la tradición dice. Decían los fariseos a Jesús, tus discípulos, ¿por qué no guardan la tradición los padres? ¿Por qué no se lavan la mano? Y Jesús los reprende. Ustedes son los que quebrantan la ley de Diezman esto y lo otro y dejan a sus padres tirados, por parafrasearlos. Porque dicen que lo que tendrían para servir a sus padres ya lo han dedicado a Dios. ¿No? Entonces ellos dejaban los mandamientos de Dios, que sí habían que obedecer, por la tradición de los hombres. Y estos falsos maestros traen sus tradiciones y terminan mutilando el cuerpo. No, hermano, usted no puede predicar. ¿Por qué? Porque no tiene corbata, hermano. Hay lugares que dicen eso. Hermano, usted es hija del diablo. ¿Por qué, hermano? Porque se maquilló. Porque tiene aretes. Entonces empiezan a mutilar el cuerpo de Dios. A los que son hijos de Dios los expulsan por cosas que Dios no los ha expulsado. Y a los que no son hijos de Dios los ponen en lugar de los hijos de Dios por seguir los ritos externos. Se terminan personas que no deben estar en el ministerio solo porque guardan los ritos externos. Y los hombres mandan. Entonces terminan supuestamente en los lugares de servicio. Y los que sí son el pueblo de Dios son cortados del servicio, son cortados del pueblo porque no siguen la tradición de los hombres, de la denominación, de la religión, del hermano. Eso es muy triste. No hagas, no comas tal cosa. Hermano, yo no como morcilla, hermano. Pero eso es por mi conciencia personal. Pero, hermano, hay gente que sí, pues yo como cerdo, mis hermanos, aunque venga de Israel. O sea, nada de eso de la ley. O sea, yo no voy a ser salvo por comer o no comer morcilla o cerdo. Somos salvos por Cristo. Pero hay gente que viene con eso, hermano, es que no hagas eso. Es que mira que la ley de Moisés decía lo otro. Hay cierta sabiduría en la ley de Moisés. Yo procuro, como salimos el otro día a comer pescado con el hermano, y decía, hermano, pero el pescado es bueno comerlo con escama. No, la ley lo dice, pero no solamente por eso, sino porque te guarda de los animales que pueden meterse en el pez, ¿no? Los parásitos, o de las suciedades que pueden meterse en el mar, en el pez y contaminarlos. O sea, Dios tiene también sabiduría en la ley. Pero si después, no, que me invitó a comer bagre el hermano y tocó comer bagre y no tenía escamas, pues no me voy a condenar por eso. Pero hay gente que sí. No hagas esto, no, si tomas vino, te vas al infierno por tomar licor. No, hermano, usted adobó su asado con cerveza, hijo del diablo. Cosas así, hermanos, todo eso es legalismo. No coma, no toque, no hagas esto. Hermanos, que es Shabbat, hay que guardar Shabbat. Todas esas cosas que eran sombra, como decía el hermano de las cosas que habían de venir. Hermano, ahora viene el 22, comienza la Pascua judía. Hay que celebrarla y hacer así. Vamos a sacrificar un carnero y vamos a... ¿no? Y celebrar la salida de la esclavitud, que tendrá que ver eso con Colombia, ¿no? Vamos a salir de la esclavitud de Egipto. Tendrá que ver eso con el pueblo de Dios cristiano aquí. Pues máximo lo celebro yo que sí soy de Israel, con mi familia, pero ¿no? Que tendría que meter yo eso aquí a la iglesia. Vamos a celebrar Hanukkah y aquí poner el candelabro y hablar en hebreo. Todas esas cosas, mis hermanos. Ese legalismo termina apagando lo que es del Señor, lo que es legítimo, lo que sí Él nos mandó a hacer, porque lo reemplazamos por lo que Él no nos mandó a hacer. Cuando metemos en la iglesia lo que Dios no ha mandado y llenamos de tradiciones de hombre, terminamos cortando, destruyendo, opacando, reemplazando aquello que es de Dios y terminamos mutilando, espiritualmente hablando. Ellos se oponen a lo que es de Dios. Hay personas que dicen, ¿por qué predicar tanto la palabra de Dios, hermano? Haremos otras cosas. O bájale la predica, menos 30 minutos ya es mucho. Una hermana en Bucaramanga, yo fui a predicar, dijo, hermano, no vaya a predicar largo. Dije, hermana, yo voy a predicar lo que puso el Señor. Claro, yo predico largo en el sentido que yo predico 1 hora, 1:10, ¿sabes? ¿No? Pero para allá, dijo, hermano, no se pase 45 minutos. Hermano, yo me pasé de la hora. ¿Sabes qué pasó? La hermana no llegó a la final de la predicación. Ella se levantó y se fue. Cortó la predicación para ella. Se mutiló a sí misma. Eso es legalismo que tenemos, hermano. Hermano, que mirar el reloj y ya empiezan a mirarlo rayado porque se pasó 1 minuto. Todo ese tipo de cosas, mis hermanos. ¿O para qué denunciar tanto el pecado, hermano? Háblenos de algo más alegre. Háblenos que vamos a ser ricos, que somos hijos de Dios, hijos del Rey. Que todo nos pertenece. Háblenos de que somos reyes. Háblenos que Dios murió para hacernos ricos.
Háblenos que saca el campeón que hay en ti. Hablando de esas cosas, hermano. No soportan a escuchar ya sobre el pecado. Entonces quieren cortar la palabra de Dios. ¿O para qué servir tanto al Señor, hermanos? Tanto servicio, tantas reuniones. ¿Para qué reunirnos tanto? ¿Para qué congregarnos tanto? ¿Para qué servir tanto, hermano? Ellos llaman legalismo lo que no es. Eso es legalismo, servir al Señor, dar la vida por Él. Parece que no han leído las Escrituras. Parece que los apóstoles eran los legalistas que se pasaban todo el día sirviendo a Dios. Entonces el servicio es legalismo. Y lo que no es legalismo lo que no es legalismo según la Biblia es el legalismo para ellos. Tan triste, hermano. Hermano, eso es estudiar la palabra para enseñarnos, el Espíritu revela. ¿No? Yo me levanté en la mañana, después como unos frijoles y ya tengo la palabra de Dios para hoy. Solo me faltan los versículos. Entonces ellos llaman legalismo lo que no es, palabra de Dios a lo que no lo es, guía del Espíritu a lo que no lo es, y a lo que sí lo es, lo quieren censurar. ¿Para qué orar tanto, hermanos? ¿Para qué tanta reunión de oración? Acortémosla. Entonces ese es el espíritu mutilador de estos falsos maestros. Son mutiladores del cuerpo que terminan cercenando los dones, el servicio de los hermanos, bajo una aura de piedad y espiritualidad. Este film me mostró, hermanos, que usted ya mejor no sirva. Yo estuve en un lugar donde decían, Dios mostró que ya no tienes que estar entre nosotros, que tienes que irte. Y ese mismo día nosotros decíamos corte de cabeza, porque echaron a 10 personas de ese ministerio, porque Dios le reveló a esa señora. No era por un pecado, no era porque había algo en sus vidas que los sacaba, es porque ella recibió. Y ahí fueron cortados varios ese día. Entonces es el espíritu cercenador, mis hermanos. Ellos confían en lo externo. Eso es lo que nos muestra esto. Ellos confían en la carne. Gálatas 6:13 dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero ellos desean hacerles a ustedes circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Ellos se glorían en lo externo, ellos se glorían en la carne. Estos falsos maestros judaizantes querían que ellos se circuncidaran los gentiles para decir, miren cuántos gentiles logré llevar a la ley de Moisés. Pero como dijo Jesús, los hacían 2 veces más hijos del diablo, porque no los llevaban a Cristo, los llevaban a la tradición de los hombres y a la sombra en vez de llevarlos a Jesús. Ellos se glorían en la carne, estos falsos maestros. Ese es el resultado. Miren lo que hice, miren cómo mutilé el cuerpo y se quieren gloriar en eso. Qué terrible, ¿no? Su énfasis, como los judaizantes de aquellos días y de nuestros días, es lo de afuera, solo lo que se ve. Claro que lo de afuera tiene que cambiar, hermanos, pero no puede cambiar lo de afuera si primero no cambió lo de adentro. Ellos piensan que con su religión externa la gente va a ser santa, ¿no? Entonces tú ves ese tipo de ministerios, falsos ministerios, y en la reunión todas las mujeres con falda larga hasta que no se le ven ni los zapatos. Pero toda la semana con pantalones ajustados. Entonces, ¿no? ¿Cambió el corazón sensual de esas mujeres? ¿De mostrar sus cuerpos tal vez? No. Solamente lo cubrieron con una apariencia religiosa al día de la reunión. La modestia cristiana viene de un corazón transformado y no de una imposición externa, mis hermanos. Entonces ellos miraban, enfatizaban cosas como la circuncisión, guardar días de fiestas, hablar hebreo, vistámonos como judíos, hagamos todo como judíos. Ese era el énfasis de ellos. Ellos buscaban su gozo en esas cosas y de esas cosas se jactaban diciendo que ahora guarda, hermano, hay gente que me ha escrito a mí así. Una mujer que se fue al judaísmo, que era supuestamente tremenda cristiana allá en Bucaramanga, y un día me escribe, hermano, es que ahora sí soy plena, ahora sí estoy feliz, desde que comencé a guardar el sábado tengo un gozo, y yo, ¿qué? ¿Y entonces Cristo qué? ¿No es cuando conociste a Cristo? No es cuando comenzaste a guardar el Shabbat, cuando comenzaste a estudiar Torah, no. Y hoy en día sigue desviada, lejos del Señor y desviando a otras personas. Muy triste, porque ahora sí tienen gozo, ahí sí. En lo externo está su jactancia y no en el interior. No se glorían en Cristo, sino en sus obras, en su mutilación, cortando de sus vidas lo verdadero, lo que debía traer gozo, para socavarlo del Señor y poner lo suyo propio. Y aquí eso nos lleva al último punto, mis hermanos. Así son los falsos maestros, ¿no? ¿Cómo son? Inmorales y producen inmoralidad en las personas. Cómo es su servicio malo, defectuoso y hace daño a las personas, porque termina mutilándolas, cortando lo que es del Espíritu, coartando la libertad del Señor para introducir lo que es de los hombres. Y ahí es donde entra, mis hermanos, ahora un contraste entre esos falsos maestros
lo que ellos son, su servicio y su resultado y su supuesta gloria con lo que es el cristiano, el servicio cristiano y la gloria cristiana. Versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. ¿No? Todo lo contrario. Aquí Pablo contrasta el carácter, el servicio, la falsa gloria de estos falsos maestros con lo que tiene el verdadero creyente, a fin de que no nos dejemos engañar por sus mentiras. El cristiano siempre tiene que ser recordado, el cristiano, su posición en Cristo. ¿Quién es él? Como decíamos, las mismas cosas, para no ser engañado. Lo primero es lo que somos. Él dice, nosotros somos la circuncisión. Nosotros, no ellos. Ellos son la mutilación. Nosotros somos la circuncisión. Ellos son los perros. Nosotros somos la verdadera circuncisión en Cristo. Ellos se jactan en lo externo. Nosotros nos gloriamos en lo interno, en el corazón. Colosenses 2:9 dice, y ahí en el 8 dice, no se dejen engañar. Realmente dice, es la misma palabra de lepete, cuídense. Y ahí dice literalmente de no ser hechos esclavos. Por aquellos que con las tradiciones de los hombres y las bocas sutilezas, ¿no? Y sus filosofías, quieren hacerlos esclavos. Cuidado con ellos. Y luego dice aquí en Colosenses 2:9. ¿Por qué? Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, en Cristo. Él es plenamente Dios, plenamente hombre. Y en Él habéis sido hechos completos. ¿Qué le falta al cristiano? ¿Guardar un día más de fiesta? ¿Circuncidarse? ¿Guardar un rito más de Moisés? ¿Comer o no comer tal cosa? ¿Hacer esto o hacer lo otro? No. En Él estamos, dice, completos. Estamos completos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Cristo es nuestra cabeza, hermano. Nosotros somos su cuerpo. En Él estamos completos. Los mutiladores quieren cortarnos del cuerpo de Cristo, alejarnos de la comunión de la iglesia con sus falsas enseñanzas. Pero no tenemos que caer en su engaño. ¿Por qué? Porque en Cristo somos la verdadera circuncisión. Estamos completos en Él. Y luego dice que ya fuimos circuncidados. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, como la que hacían los judaizantes, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Lo que habla aquí en un lenguaje metafórico el apóstol es que nuestra circuncisión como cristianos es la del corazón. Cuando creímos en Cristo, esa vieja naturaleza, ese viejo hombre fue cortado. Creo que habla de esa carne, mediante la circuncisión de Cristo. Esa vida carnal en la que nosotros vivíamos sumergidos, lejos de Dios, lejos de la gracia, en el pecado, en la condenación. El día que creímos, fuimos circuncidados de corazón. Ese viejo corazón fue echado y fue puesto un nuevo corazón. Esa es la circuncisión del cristiano. Y no hecha por manos humanas. La hizo Dios en nosotros. Mediante Cristo. ¿Cómo lo hizo? Y acá faltan dos figuras para explicarlo. Habiendo sido sepultados en el bautismo. Aquí no habla del bautismo en agua, sino el bautismo en Cristo. El bautismo en su Espíritu. En el cual también habéis resucitado. Porque tú y yo no resucitamos el día que nos bautizamos, sino el día que creímos y fuimos llenos de su Espíritu Santo. Y fuimos puestos en Cristo. En el cual habéis resucitado con Él por la fe. ¿Cómo lo hicimos esa circuncisión en la resurrección? O sea, esa identificación con su muerte y con su resurrección es por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó a Él de entre los muertos. O sea, cuando creímos en Él, fuimos sumergidos en Él, en su muerte por ese bautismo espiritual y resucitados juntamente con Él en ese momento. Esa fue nuestra circuncisión. Explicado aquí con otras palabras. Nuestra muerte en Cristo y nuestra resurrección en Él, por la fe. Y cuando estabas muertos, o antes de ser circuncidados, en vuestros delitos, en la incircuncisión de vuestra carne, cuando estábamos en esa vieja naturaleza pecaminosa, os dio vida. Ahí está la circuncisión otra vez. Juntamente con Él, habiendo perdonados todos los pecados, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en los decretos. Ahí están esos decretos que ahora los judaizantes quieren que guardemos. Esos mandamientos que decían que si no los cumplíamos estábamos bajo maldición. Esos decretos que estaban contra nosotros, no los del diablo, sino los de Dios, que nos condenaban y que nos eran adversos. Y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos, clavándolos en la cruz.
Tremendo, ¿no, mis hermanos? Ahí está nuestra circuncisión. Por eso dice el apóstol Pablo, nosotros somos la circuncisión. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Porque antes estábamos muertos, incircuncisos. Y cuando creímos, Él circuncidó nuestro corazón, nos dio vida en su muerte y en su muerte nos dio salvación, en su resurrección nos dio su vida. Entonces nosotros ya estamos completos en Él. No necesitamos otro rito más. Una circuncisión externa, mis hermanos. Yo era circuncidado desde antes de ser creyente. Pero fue cuando el Señor me salvó, yo fui realmente circuncidado. Cuando Él me puso en su Hijo, mis hermanos. Entonces nosotros somos la circuncisión porque Cristo cortó con su muerte lo que antes también nos había matado a nosotros, el pecado, la condenación, por medio de sí mismo, de su poder, de su bautismo, de su muerte, resucitándonos con Él, perdonando todo pecado y despojando al diablo y a las huestes de todo poder que tenían sobre nosotros, como nuestro victorioso Salvador triunfante en la cruz. Esa es la realidad del cristiano, hermanos. Entonces, eso no es algo externo, ¿verdad? Es algo interno que debe manifestarse obviamente exteriormente, pero que Dios ha hecho en nosotros. Él ha circuncidado nuestro corazón, nos ha transformado porque nos ha vivificado desde el interior, desde el hombre interior en Cristo. Entonces, no se deje engañar por los judaizantes, que aún le falta algo, porque estamos completos en Él. También dice nuestro servicio, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos. También puede traducirse que servimos en el Espíritu de Dios. Esa palabra, la treya, que esa es la raíz de esta palabra, puede ser servicio o adoración. O rendir culto a algo o a alguien. Entonces, primero, vamos a ver los dos aspectos. Porque las dos cosas son diferentes a las de los falsos maestros. Nuestra adoración es diferente y nuestro servicio, que es parte de nuestra adoración, también es diferente. Porque dice que es en el Espíritu de Dios. Entonces la adoración de ellos era en la carne, en lo externo, y no en Cristo. Es como la mujer samaritana que decía, ustedes adoran allá en Jerusalén, nosotros adoramos aquí en el monte Gerizim, ¿no? Ustedes dicen una cosa, los judíos dicen otra. Entonces Jesús le responde, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, no en la carne, no en lo externo, aunque lo externo forma parte de esa adoración interna, sino en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca. No busca los que quieren guardar el judaísmo. Él busca los que quieren adorar en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces no es en la carne, no es en guardar sábados, celebrar fiestas judías. Que vamos a hacer la fiesta de los tabernáculos, hermano. Que hoy a Israel, a no sé qué. No, eso no es lo que va a hacer que adoremos realmente al Señor. A menos que yo voy a ir a un viaje a Israel, vaya. Después que pase la guerra. Pero eso no va a hacer que usted adore a Dios allá en Jerusalén. No es en Jerusalén, no es aquí ni allá, es en espíritu y en verdad. Tampoco lo es como dicen algunos, que es porque yo diezmo. Usted puede diezmar, usted puede ofrendar. Pero, hermano, si no es en el espíritu, si es en la carne, porque hasta incrédulos hay que diezman. Pues si no, si yo diezmo, los cristianos dicen que Dios me va a bendecir, que me va a multiplicar el 100 por no sé cuánto. ¿No? Entonces, eso es diezmar por avaricia. No es en espíritu, ni es en verdad, es con un corazón equivocado. Entonces muchos podemos pensar que porque me congrego, que algo es por eso que Dios me bendice. No, eso es porque yo lo obedezco. Pero Él me bendice porque estoy en Cristo y no por las cosas que hago. Claro que lo que hago puede determinar si alcanzo o no alcanzo las bendiciones que Dios me da en Cristo. Porque si yo me salgo de lo suyo, si no permanezco en su palabra, no permanezco en su espíritu, en la oración, en la comunión en la iglesia, claro que voy a ser afectado. No porque Dios no ha puesto sus bendiciones en Cristo, sino es porque yo me he alejado de Él. Pero yo me acerco a Él simplemente por hacer actos externos, porque el acercamiento a Dios comienza en el corazón. Y luego mis pies lo siguen, ¿no? Para hacer la obra de Dios. Entonces es en espíritu y en verdad. Son aquellos que están en Cristo y su espíritu está en ellos. Y es conforme a la palabra de Cristo, porque dice también y en verdad. En verdad no es conforme a la tradición, en verdad no es conforme a mi opinión, en verdad no es conforme a lo que yo pienso, tú qué piensas, ¿le parece a ti, te parece? Que sea que le parece al diablo. No, mis hermanos. No es como Usa, que en su fuerza quiso salvar el arca de Dios. Porque lo llevaban en un carro nuevo, no conforme a la palabra de Dios. Ellos pensaban que estaban adorando a Dios, que estaban adorando a Dios y estaban copiando a los filisteos.
La idea del carro nuevo es la filistea. Entonces Usa murió por querer hacer un servicio que no era conforme a la verdad. Entonces luego David entendió la palabra de Dios, dijo, ay, hay que traer el arca cargada por los sacerdotes levitas. Y ahí fue una adoración conforme a la verdad y en espíritu. Porque al principio se fue en espíritu, dice que cantaban con todo su corazón, pero faltaba la verdad. Tiene que ser en espíritu y en verdad, ¿no? En Cristo, en su espíritu y conforme a su palabra. Y no de cualquier otra manera. También podemos, como decíamos, también decir que es que ver con el servicio. Los que en espíritu servimos a Dios. El servicio de los falsos maestros es malo, es fraudulento, es carnal y para la carne. El servicio cristiano no. El servicio cristiano es en espíritu. Lo malentendamos o no lo que significa, esto puede llevarnos a diferentes cosas. Porque dicen, no, yo sirvo a Dios en el espíritu y pasan todos espirituales. Porque piensan que servir a Dios en el espíritu es andar todos elevados. Y decir palabras todas, hablar en cristianoide. Y entonces ahí sí soy espiritual. Cuando en su vida no hay ninguna transformación. Eso lleva un misticismo a veces insano. Nosotros hemos conocido personas que supuestamente eran siervos de Dios, que todo el tiempo te hablaban de visiones, y Dios me mostró, y parecía que vivían en el tercer cielo. Y luego al tiempo sale a la luz lo que hacían con sus hijos, lo que hacían con su esposa, lo que hacían a la iglesia, y después un escándalo. Pero supuestamente se vino a Dios, pero no era en el espíritu, hermanos. Era una espiritualidad falsa, adulterada. Entonces hay que entenderlo bien, mis hermanos. El servicio en el espíritu aquí contrasta con la carne y el mal servicio. El servicio espiritual es un buen servicio a Dios. Quiero usar esto para ilustrar esto rápidamente. Quiero usar un pasaje que enseñé el sábado antepasado en Ciudad Bolívar, de Lucas 12:42. Ahí es un mensaje escatológico donde el Señor habla de su segunda venida y cómo Él quiere encontrar a sus siervos cuando Él venga. Y ese patrón nos sirve para ver cómo es un siervo espiritual. Un siervo como el que Dios quiere, conforme a su corazón. Lucas 12:42 es esta parábola. Y el Señor dijo, ¿quién es? ¿Quién es, hermanos? Pues el mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor pondrá sobre sus siervos, para que a su tiempo les dé sus raciones, o las raciones. Aquí es una pregunta del Señor. ¿Quién es ese siervo fiel y prudente? O sea, ¿cómo Él quiere que sean sus siervos cuando Él vuelva y los encuentre? Porque luego dice, dichoso aquel siervo, a quien cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. Fiel, prudente, ocupado en lo que lo puso a hacer. De verdad le digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Entonces este es el modelo, el ejemplo de un siervo espiritual, que sirve a Dios en el espíritu. Según este ejemplo, vemos que servir a Dios en el espíritu, así diciéndolo rápidamente, es sinónimo de primeramente un servicio fiel. Que es un servicio fiel que no se desvía de la verdad. No se desvía de la fidelidad a Dios. Es pegado a Dios, a su palabra, a su espíritu. Es una fidelidad de corazón, no solamente externa, porque yo puedo hacer externamente cosas sin tener un corazón comprometido con el Señor. Un corazón fiel es que, como el de Timoteo, todo el mundo busca su propio interés, pero no. Timoteo busca el interés de Dios. Ahí ha dicho el apóstol Pablo. Eso es fidelidad. Siervo como Timoteo. Muchos se habían ido, pero Timoteo quedó fiel cuando muchos abandonaron al apóstol Pablo en su segundo encarcelamiento. Entonces, mi hermano, eso es fidelidad, permanecer en el Señor, lejos del pecado, en santificación, buscando su rostro, estando fiel en las reuniones, estando comprometido con el servicio, con lo que Él me ha puesto a hacer, mis hermanos, de corazón y obviamente en la ejecución, ¿no? Fidelidad en el corazón y fidelidad en la ejecución de la obra, no como los falsos maestros. Tienen un servicio malo. También dice prudente, que es froneo, en griego, que es ser sensato, medido, sobrio. Un siervo espiritual, como decíamos antes, no es como los falsos maestros que son lujuriosos, sensuales. No, el siervo de Dios debe ser, como también es el requisito para los ancianos, sobrio. Que decíamos que es sobrio, que no es dado a un montón de cosas, no es desubicado, no se va a extremos que lo sacan de la palabra de Dios, en desequilibrios familiares, desequilibrios en el servicio, desequilibrios morales, desequilibrios en el trabajo, ¿no? Él es medido. Él anda según la medida de Dios. Dice, esto es lo que Dios espera de mí. Y así voy a andar.
Es un siervo prudente, sabe cómo andar, cómo pisar. Él cuida su testimonio, porque sabe que representa al Señor. También podemos decir que es oportuno, dice que da a su tiempo la ración a los siervos, ¿no? O sea, esa palabra oportuno es kairo, de kairos, en griego, que no habla del tiempo cronos, que es el tiempo cronológico, sino el tiempo kairos, que es el tiempo oportuno, la oportunidad que Dios da. El siervo, en la oportunidad, en el momento que Dios le manda a hacer algo, obedece. No como el pueblo de Israel, que Dios le dijo, ve, entra a la tierra. No, no entraremos, allá hay gigantes. Van 40 años para el desierto. No, ahora sí queremos entrar. Ahí golpeados por los enemigos, y murieron varios. No, es cuando Dios dice. Es el momento que Dios dice. El siervo espiritual sabe reconocer las oportunidades que Dios da y obra en el momento. O sea que no es negligente, es diligente. Sabe lo que debe hacer y lo hace. Y por último dice, hace la voluntad de Dios, porque cuando su Señor vuelve, ¿cómo lo encuentra? Haciendo lo que lo llamó a hacer, lo que lo puso a hacer. Eso es un siervo espiritual, hermanos. Entonces, nuestra gloria, termina diciendo ahí, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que hablamos en espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo, no poniendo la confianza en la carne. Entonces, por último, lo que dice el apóstol Pablo aquí, mis hermanos, es que el siervo, el cristiano, no es como aquel mutilador que se gloria en mutilar a otros, en imponer su tradición, su religión. No, el cristiano se gloria en Cristo. El cristiano no dice yo hago, yo hice, yo. No, el cristiano no dice eso. Eso lo dice el falso maestro. Yo hice que tanto se circunciden, yo guardo el sábado, yo estudio Torah, yo hablo hebreo, yo. No. El cristiano dice, Él me salvó, Él me perdonó, Él me restauró, Él me bendice en lugares celestiales, Él nos hace uno por medio de su espíritu, Él me ha llamado, yo no me llamé, Él me puso a servirle, yo hago esto para su gloria. El cristiano su gloria es Cristo, es lo que Dios le ha dado y no lo que Él supuestamente produjo. El falso maestro se gloria en lo que hace, el cristiano se gloria en lo que Cristo ha hecho por él. El religioso dice yo soy, yo hago, yo tengo. El cristiano dice yo soy de Él. Él me ha hecho, Él me ha dado. Entonces se diferencia. 2 Corintios 10:17 dice, pero el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel que el Señor alaba, como este siervo fiel, que cuando su Señor venga dice que dichoso aquel siervo, sobre todo le pondrá. Él será el que diga, buen siervo fiel y prudente, entra al gozo de tu Señor. No va a ser que diga, como aquellos falsos profetas, Señor, yo profeticé. Yo, Señor, en tu nombre expulsé demonios. Y el Señor diga, no te conozco. Tú te alabas mucho, tú te glorías mucho en lo que hiciste por mí, pero yo ni te envié. Además, tú ni eres mío, yo ni te conozco. Miren la diferencia, mis hermanos. Entonces, los falsos maestros enseñan que debemos confiar en la carne, en nuestras capacidades, que tú eres un campeón, a exaltar tu ego, que tú eres lo más, en lo externo. El día que guarda, los ritos que practica, la circuncisión, el sábado, el ritual, el cristiano confía solamente en Cristo. Él ha dicho en su palabra, y Él es fiel para cumplirla. Por gracia me ha salvado Cristo. ¿Quién podrá condenarme? Él me ha amado eternamente. ¿Quién podrá disminuir su amor por mí? Él dijo que en el mundo tendría aflicción, pero también me animó diciendo que Él está conmigo, que Él ha vencido el mundo. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces de ahí viene la confianza del cristiano. Además, yo confío que cuando me paro aquí voy a predicar la palabra de Dios, no porque soy yo, sino porque Dios me ha enviado, porque Él me ha capacitado, ha puesto su espíritu, me ha dado su palabra. Y si yo he estado delante de Él, en comunión con Él, yo confío que voy a hablar la palabra de Dios. No porque soy yo. Y todo lo que hacemos tiene que ser así, mis hermanos. Yo confío que puedo ser un buen padre, no porque soy yo y soy el tremendo papá, no porque Cristo me capacita. Hay un salmo que dice, Él adiestra mis manos para la batalla. ¿Quién nos prepara para el servicio? ¿Quién nos prepara para la gloria? ¿Quién nos está santificando? Es Él, no somos nosotros. Nosotros simplemente tenemos que obedecer. Entonces, hermano, el cristiano confía en Cristo y se gloria solo en Él. Entonces, con eso terminamos, mis hermanos. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Porque hoy podemos comprender, según lo que hemos visto, mis hermanos, que debemos gozarnos en el Señor. Él es el motivo de nuestro gozo. Él es el motivo de todo lo que tenemos, el motivo de nuestra gloria, mis hermanos.